Victoria Atlético Nacional fue lo que terminó sucediendo luego de esta batalla de superclásico entre Millonarios y Atlético Nacional esta noche en el Campín de Bogotá. Y es que luego de un partido muy infartante donde tuvo muchas cosas que debatir y donde ya hablaremos, tenemos a un Nacional que supo resurgir luego de haberle ganado 2-1 a Millonarios. Y empecemos con que el partido empezó siendo muy físico para este Millonarios que intentó suplir cargas frente a Nacional, intentó hacer tú a tú al mismo tiempo que Nacional intentaba hacer aproximaciones, intentaba llegar con Sarmiento, con Campuzano, intentaba romper ese mediocampo de Millonarios, pero entre los dos equipos eran jugadas muy aplazadas, jugadas que iban de un lado para el otro, de mucho roce y donde Millonarios tuvo mucha pérdida en la mitad de la cancha y así jugada tras jugada se iba viendo un Nacional que iba siendo mucho más acoplado al fútbol que le íbamos viendo y en una jugada donde iba a perder el balón el panameño Welch que iba mostrando cosas muy malas durante toda la Copa América con patadas tras patada y derribando contrarios, iba a haber una mala pelota por perdida a este jugador donde se la termina cediendo a Cardona y dentro de todo eso Cardona termina viendo a Castro para mandársela a todo el borde y terminar mandando el 1-0. Inmediatamente luego de eso veamos a un Millonarios que tenía siendo un poco infantil, un Millonarios que tenía el balón muy por perdido y Nacional que iba acoplando muchas jugadas a la hora de que Cardona fuera acoplando mucho más los aspectos de ese partido, iba siendo mucho más replegado con sus compañeros, se asociaba mucho más, pedía el balón, subía cuando tenía que subir, bajaba cuando tenía que hacer ayuda defensiva y eso lo veíamos viendo, pero una jugada donde termina siendo una rápida corrida de Viveros para anotar el segundo gol para Nacional, termina saliendo mal el portero Arboleda de Millonarios, termina dándole una patada en toda la canillera a Viveros, termina siendo obviamente pena máxima para Atlético Nacional y aquí se iba desmoronando un poco más Millonarios luego de un gol y una expulsión que fueron muy infantiles y que le terminaría costando hasta que todo el partido y en donde iba a ser un duelo de experiencia Cardona y por el otro lado iba a terminar ingresando Novoa para suplir el puesto de Arboleda. Y asimismo iba haciendo la anotación Cardona donde se la pone a todo el costado derecho donde no podía llegar Nova y termina decretando el 1-0. Pero una jugada que termina siendo muy rápida, termina por una corrida de Viveros yendo por el balón y en una jugada donde sale mal el portero Arboleda de Millonarios, termina derribándolo, pegándole una patada en toda la canillera afuera del área, termina siendo obviamente expulsión para el portero de Millonarios, un portero que se llama muy inseguro y que termina sustituyéndolo Novoa. Y aquí se veía un Millonarios muy desmoronado, donde al mismo tiempo Gamero le tocó hacer sustituciones, meter a Novoa y sacar a Welch para así tener como más balance en la mitad del campo y poder generar mucho más fútbol al favor de Millonarios. Y por el lado de Atlético Nacional, era un Nacional que perdonaba mucho, tenía muchos espacios por las bandas, tenía mucho espacio interior para asociar mucho más juego y así poder hacerle daño a este Millonarios. Pero la rol específico que mantuvo a Millonarios vivo durante el primer tiempo fue el que tuvo Macalister Silva, porque supo controlar el balón en jugadas precisas, supo hacerle daño a Atlético Nacional sin que fuera muy deslumbrante la actuación de sus otros compañeros, pero se iba viendo un Falcao que iba haciendo muchos méritos para hacer la figura, ya que había intentado de cabeza remates de afuera del área y dentro de todo eso terminaba siendo el primer tiempo. Y sobre la segunda mitad iba a ser algo Gamero que no se entendería muy bien, metiendo a Palacios y sacando a Leonardo Castro, que en todo, de todo iba siendo un jugador muy revulsivo entre el primer tiempo, que intentaba jugadas con Falcao, que intentaba asociarse muy rápido con sus compañeros, pero termina saliendo luego de la amarilla. Y asimismo veamos a un Nacional que se metió muy atrás, no supo cómo tomar bien esa superioridad que le veíamos viendo ante Millonarios. Veíamos también a un Millonarios que se veía muy compulsivo a la hora de empatar este encuentro, que tenía un jugador menos, pero que se veía como si tuviera un jugador más, porque iba jugada tras jugada, peleaba cada balón y más encima iba siendo muy presionado Atlético Nacional por los volantes de Millonarios, ya fuera como Córdoba,
también Jordán había terminado ingresando por Falcao, pero luego de eso iba a llegar una jugada donde termina centrando el balón McAllister Silva para Vanguero y termina haciendo con su pierna mala a todo el ángulo de Chipichipi Castillo para que no llegara para marcar el 1-1. Luego de eso, Nacional como que volvió al partido, se había ido por unos momentos, pero había vuelto y había tomado un rol de protagonista, había perdonado mucho a Millonarios y Millonarios con ya cansancio, con jugadores que se les notaba una muy mala, por así decirlo, fatiga, y que Nacional lo perdonara tanto, iba dando como un cierto específico rol a este partido que se llama viendo más desequilibrado por parte de los dos equipos, pero más por parte de Millonarios. Y dentro de todo eso iba terminando saliendo Kevin Viveros, que había hecho muy buen partido, había hecho muy difícil la vida de Ginás como de Vargas, y termina ingresando Alfredo Morelos en una jugada donde termina cediéndosela prácticamente Vargas a Morelos, termina derribándolo Vanguero, que había hecho todo bien, lo botó a la basura terminando cometiendo este penal, ya terminando el partido a los 82 minutos, y otra vez se terminaba dando para Cardona la segunda anotación que le terminaría dando la victoria a Atlético Nacional. Y hasta aquí llegó el partido, ya saben, me pueden escribir aquí abajo en los comentarios qué les pareció, se pueden suscribir que me ayuda un montonazo, y sin nada más que agregar, este fue Duván en cancha y nos vemos hasta la próxima.